Pues ayer se dio una respuesta a lo ocurrido en París. Francia bombardeó masivamente un campamento que se supone de un grupo terrorista, Estado Islámico. Según las fuentes, los bombardeos franceses se producen 2 días después de la ola de atentados que provocaron 132 muertos en París y tuvieron como principal objetivo un puesto de mando del Estado Islámico que también servía como reclutamiento y depósito de armas, municiones, y por cierto el resultado fue exitoso, quedó destruido. Aviones franceses bombardearon ayer domingo al oeste de Siria, la primera respuesta de los atentados de París reivindicados por el grupo yihadista. 12 aparatos, entre los cuales iban 10 bombarderos, cazabombarderos, lanzaron una veintena de bombas destruyendo un puesto de mando y un campo de entrenamiento. Pues, ¿qué? ¿Así se van a ir ahora? ¿Una y una? Pero son muy escasos y muy separados los centros que se pueden identificar realmente como cuarteles del Estado Islámico. Tienen que tener muy buena inteligencia por satélite para detectarlos. Pero ¿será una respuesta para el pueblo francés? No, una respuesta sería matar al califa, por ejemplo. Eso sería una respuesta, pero... ¿Una invasión por tierra? Es muy, muy difícil, pero pues también sería una... Porque cuentan con el apoyo del gobierno sirio, lo pueden lograr. Yo sí creo que es una medida publicitaria. Les están diciendo, miren, estamos reaccionando porque bombardean. Y no sabemos ni siquiera cuántos mataron, ni si eran rebeldes o si eran ciudadanos, niños, mujeres, hombres, no sabemos nada. Ellos lo único que sabemos y que promocionan es nosotros fuimos a bombardear. Pero es que el enemigo no está fuera de Francia. El enemigo es francés, habla francés, vivió en Francia. Es ciudadano de la ciudad desde hace 3 generaciones. Por eso es muy peligroso lo que le está sucediendo a Francia y por eso todos los países tienen alarmas. Estos chavos nacieron en Francia, se educaron en Francia, hablan perfecto francés y son los que tienen odio. Tienen odio por Francia porque no les va igual que a los franceses que nacieron ahí. No tienen las mismas oportunidades económicas. Y desde luego es una sociedad que está ya infiltrada. El hecho de que acabaran, digamos, con el califa ahorita el mayor, no significaría que eso va a terminar el terrorismo y se acabó. Al contrario, es como lo que vemos aquí, el narcotráfico se expande, se atomiza el problema, se atomizan las células que existen. Son células que existen en Europa. Yo creo que independientemente de la respuesta, que sí es una respuesta para decirle al pueblo, miren, y además lo dijo Hollande, estamos en guerra. O sea, esta es una declaratoria de guerra al Estado Islámico. Ahí está la respuesta, pero no es el primer bombardeo que hacen. De hecho, viene una serie de bombardeos anteriores en los últimos meses contra el Estado Islámico, que en cierto modo es lo que justificó, de acuerdo al comunicado que dio el Estado Islámico, los atentados del viernes. Pero evidentemente, creo, como dice Manelik, que el problema es la infiltración ya de la sociedad y de jóvenes que son reclutados a los 17, 18, que no tienen muchas expectativas, que son muy fácilmente manipulables, y he ahí los resultados. Y desgraciadamente los ataques que pueda realizar Francia hacia el Estado Islámico no creo que sean quirúrgicos, ¿no? Que sean específicamente en centros donde se mueva el Estado Islámico. Y esto va a causar, o ya está causando, otro tipo de problemas que se están haciendo todavía más graves, como lo que son los migratorios, en donde mucha gente va a ver a los inmigrantes como también supuestos enemigos, desgraciadamente. Jesús Noyola, 63 años, de Gustavo Amadero. ¿De qué se sorprenden por los muertos que hubo en Francia por el atentado de los islámicos? Si aquí en nuestro México aparecen muertos por todos lados.
Como ejemplo tengo Tlatlaya, Apatzingán e Iguala, y todas las narcofosas que se han estado encontrando en diferentes partes de la República. El gobierno federal nos quiere dar a tole con el dedo. No, pero no es lo No tiene mismo. nada que ver. Es otro problema. Y equipararlos es un dislate, ¿no? Las investigaciones señalan que los terroristas eran en efecto europeos, pero de Bélgica. Estaban anidados en Bélgica y ahí estaban llevando a cabo las investigaciones. Ahora, también hubo un ataque similar en Beirut con 50 y tantos muertos el mismo día y dejando el mismo tipo de mensaje, ¿no? Acerca de lo que dices, Mario, mira, parte. Los ataques terroristas en Francia tienen una conexión concreta con atentados pasados. Un barrio de Bruselas, al noroeste, en la capital belga, mezquitas que se han vuelto cuna y refugio de buena parte de los yihadistas de la Unión Europea. No tenemos control de esa situación, dijo el ministro belga del Interior, y es que de este vecindario empobrecido de Bruselas salieron al menos 3 de los atacantes de París. Se cree que hay varios involucrados en un tiroteo en un supermercado judío parisino en enero que compró armamento en ese barrio belga. Los automóviles también se encontró que tenían esa procedencia. Pero también es un poco que Francia se limpia las manos porque su policía no los pudo detectar. No es cierto todo eso. Y es importante el atentado en Líbano. Por eso nos damos cuenta que en Francia es distinto. Bueno, si es quien habla, por favor. El número de muertos no es menor, 50, 40 y tantos. Sí. Bueno, pero la ciudad no es importante. Cuando le pegas a Francia, le estás pegando a la ciudad que llama la atención en toda Europa. Francia es Europa. Francia es el estilo de vida, de la libertad. Francia es el estilo del progreso. Es el sueño europeo de todos los que viven ahí. Es el sueño para ir a viajar y conocer la ciudad luz que decían, donde hay museos, donde hay cultura, donde hay libertad, donde hay bonanza, donde hay buena comida. Por eso es tan llamativo lo de Francia. ¿Eso buscaba la repercusión? Claro. ¿Es parte de la publicidad de una situación tan delicada? Sí, claro. Los analistas estaban hablando de que realmente había sido un golpe maestro en términos de terrorismo, porque los muertos desde luego son muy graves, son 129, que no se comparan contra lo de Nueva York, pero es exactamente la misma clase de propaganda que buscan. Te metes hasta las entrañas del modo de vida occidental, hasta las entrañas del país que enarboló por primera vez los principios liberales de igualdad, libertad, fraternidad, hasta las entrañas del mundo en donde se ha dado buena parte de la cultura que incluso llega hasta nuestros días y que es la que pone en cierto modo el patrón en muchos sentidos. Y además vulneras lo que se supone que es uno de los estados más seguros. O sea, el hecho de que no hayan podido detectar esas células dentro de la inteligencia francesa, pues obviamente de pronto desnuda totalmente la vulnerabilidad de los franceses. Hay 2 hechos muy curiosos relacionados con eso que estás diciendo, Alejandro Rosas. Mira, después de los atentados del viernes, uno de los atacantes escapó porque la policía lo dejó. Un franco-belga de 26 años era uno de los tiradores que abrió fuego contra comensales de restaurantes y bares en distritos parisinos. Junto con otros 3 atacantes, usó un coche para cruzar hacia Bélgica la madrugada del sábado. El auto fue revisado como parte de los controles fronterizos, pero ya había sido identificado como dueño de un automóvil en el que habían viajado
los milicianos que tomaron rehenes y luego asesinaron a quienes estaban dentro del centro de conciertos Bataclan, donde murió la mayoría de las 129 víctimas. Se les fue en la confusión, pero además la inteligencia francesa fue notificada hace 2 semanas de un aumento considerable en contactos entre grupos yihadistas de países de Oriente Medio y seguidores locales. De acuerdo con un diario israelí que citó a importantes fuentes de inteligencia locales y occidentales, las comunicaciones tenían como destino varias ciudades de Francia. Se estaba cociendo el asunto, pero no hubo acciones a pesar de detectarse. Sí, que eso lo vivimos en el 2001 también con Estados Unidos. Luego empezaron a surgir notas de que se sabía, de que había amenazas, de que los rumores corrían. Exactamente aquí. Yo creo que lo grave de todo es la vulnerabilidad que mostró el Estado francés frente a la posibilidad de detectar enemigos potenciales dentro de su territorio. Y la otra, que es el éxito del terrorismo, la viralización. Aquí solo en México, el viernes, todo mundo en las redes sociales, y que cómo sonó la bomba fuera del estadio se ponía. Y el video del ataque y los muertos. Es decir, se viralizó absolutamente. Si alguien no tenía idea, pues en el mundo, al final de la jornada de los atentados, todo mundo, ahora sí, valga la expresión, todo mundo sabía. Porque ese es el método del terrorismo. La gente empieza, y las guerras de cifras, de repente hablaban de 50 y luego de 70, luego se bajaban a 60. Causó la confusión y el caos necesario para el terrorismo. Cuando el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, cuando el derrumbamiento de las Torres Gemelas, o cuando en esta oportunidad el dejar a Francia tan dolida, son acciones que mueven a todo un país como respuesta, como indignación. Por eso ahora todo lo que se emprenda, Francia lo va a respaldar. Así es. Ya lo vimos. El primer atentado en enero, agarraron a los hombres, entró un equipo SWAT y los mató a todos. No dejó a uno vivo y le aplaudieron. Le aplaudieron a rabiar. Ni siquiera les preguntaron, ni siquiera comprobaron si eran los autores del atentado. Nada, bastó con que dijeran, ¿estos son? Para que los pudieran ejecutar con permiso de todo el pueblo francés. Por eso ahora el bombardeo de verdad es para que el pueblo francés diga, ¡ay, están haciendo algo! Ayer las escenas esas que se viralizaron, como dicen, que se volvieron víricas. Hubo una muy interesante, los que salen del estadio y van cantando la Marsellesa. Que la Marsellesa no es un himno amable, ¿eh? Baste oír la letra para ver que no es como el de nosotros. Ese se habla de ir a matar. Guerrero. Sí. Y el propósito de los terroristas islámicos de desalentar o de quitarle la iniciativa o atemorizar a Occidente no se presenta, al contrario. Hay indicios de que por fin va a haber un acercamiento con Rusia para llevar a cabo una acción conjunta en toda esta zona dominada por el ISIS,